Dicen que todos, al menos una vez en la vida, escuchamos algo que parece venir directamente del cielo. No importa si crees o no, hay palabras que atraviesan la razón y se clavan en el alma. A Mateo le sucedió así. No fue un hombre de fe constante, ni de rezos largos, ni de domingos fijos en la iglesia. Era un joven cualquiera, un trabajador más entre el ruido de la ciudad, entre el tráfico y los horarios que devoran los sueños. Y sin embargo, una tarde, decidió entrar a un pequeño templo del centro, casi sin saber por qué. El aire allí olía a cera y madera antigua. Las luces temblaban, como si el lugar respirara. El pastor hablaba sobre las promesas divinas, esas que llegan cuando el corazón está cansado de esperar. Mateo lo escuchaba con la mente distraída, hasta que el hombre se detuvo, lo miró directamente y dijo: Dios tiene reservada para ti una mujer. No será cualquier mujer, será la promesa que transformará tu destino. La frase le cayó como un relámpago. Durante días, esas palabras no dejaron de girar en su cabeza. Él no sabía si era una revelación o una simple coincidencia, pero algo dentro de sí se encendió. Tal vez, después de tanto desamor, de relaciones que terminaron en silencio y desencanto, necesitaba creer que esta vez el cielo tenía un plan. Pasaron semanas. En las noches, mientras miraba su celular antes de dormir, se preguntaba cómo reconocería a esa mujer. Y entonces, una solicitud de amistad apareció en su pantalla. Era una mujer llamada Lucía, con un rostro dulce y una mirada serena. Vivía lejos, en un pueblo rodeado de montañas. Tenía un hijo pequeño, y en sus publicaciones hablaba de fe, de esperanza y de nuevos comienzos. Mateo sintió algo extraño, como si ya la conociera de otra vida. Le escribió un mensaje simple. Hola, vi tu foto y algo me dijo que debía hablarte. Lucía respondió con amabilidad y en pocos días la conversación se volvió constante, profunda, casi necesaria. Hablaban de sus heridas, de sus sueños, de cómo la vida a veces parece un rompecabezas donde solo Dios conoce la figura final. Ella le contó que había sufrido, que su matrimonio anterior fue un desierto, pero que aún creía en el amor. ¿Y Mateo? Mateo creyó haber encontrado la señal prometida. Pasaron horas, noches y madrugadas, hablando hasta quedarse dormidos con el teléfono en la mano. Él comenzó a sentir que el pastor tenía razón. Aquella era la mujer enviada por el cielo. No importaba la distancia, ni las advertencias de sus amigos, ni el hecho de que apenas la conocía. A veces la fe no pide lógica, solo decisión. Y así, una mañana, sin avisar a nadie, Mateo compró un boleto de autobús. Viajó kilómetros por carreteras solitarias, convencido de que estaba yendo al encuentro de su destino. Llevaba flores, una maleta pequeña y una certeza ardiente. Esa mujer era su promesa. No imaginaba que lo que parecía una bendición pronto se convertiría en una lección. Porque a veces, lo que creemos que viene del cielo solo está puesto en nuestro camino para enseñarnos a mirar hacia adentro. El amanecer encontró a Mateo en la terminal, con el corazón latiendo como si fuera su primera cita con el destino. El cielo estaba cubierto de nubes grises y el aire olía a tierra mojada, como si también el universo se preparara para algo importante. Llevaba un ramo de flores blancas y una pequeña maleta con sus mejores camisas. No era un viaje cualquiera. Era la travesía de un hombre que había decidido creer en lo invisible. Mientras el autobús avanzaba por las montañas, Mateo miraba por la ventana y pensaba en todas las veces que la vida le había fallado. Recordaba los amores que se fueron sin explicación, las promesas que se rompieron como vidrio, los días en que sintió que no era suficiente para nadie. Y ahora, después de todo eso, había una voz interior que le repetía: esta vez será diferente. Esa esperanza lo envolvía como una manta cálida. Quizás por eso no escuchó la voz de la prudencia que, muy bajito, intentaba advertirle que el amor no siempre viene en forma de profecía. Después de muchas horas,
El autobús se detuvo en un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes. Lucía lo esperaba en la estación, con un vestido sencillo y el cabello recogido. A su lado, un niño de unos 6 años lo observaba con desconfianza. Cuando sus miradas se cruzaron, Mateo sintió que el corazón se le detenía. Ella sonrió y en ese instante, él pensó que todo había valido la pena. Pasaron los primeros días como si vivieran dentro de un sueño. Lucía lo llevó a conocer el pueblo, las calles empedradas, la iglesia donde solía orar, los cafetales donde el aroma se mezclaba con la brisa. Mateo se sentía parte de un cuadro antiguo, de esos donde el amor parece eterno. Ella lo llamaba mi bendición, y él la miraba como quien encuentra un milagro en carne y hueso. Pero pronto, la realidad comenzó a mostrar su rostro. Lucía era amable, sí, pero también tenía silencios extraños. A veces se ausentaba sin explicar, y cuando volvía, evitaba hablar del tema. El niño no lo aceptaba fácilmente. Rompía sus cosas, lo ignoraba y lo trataba como si fuera un intruso. Mateo intentaba disimular, convencido de que el amor todo lo podía sanar. Decía para sí mismo que solo necesitaban tiempo y fe. Cuando regresaron juntos a la ciudad, él decidió que no quería separarse más. Pidió permiso a su madre, una mujer de mirada sabia y corazón prudente, para que Lucía y su hijo se quedaran un tiempo en casa. Su madre, aunque desconfiada, aceptó. Mateo estaba enamorado, y no había argumento que pudiera contra eso. El día de la boda fue simple, casi improvisado. Unas flores, unas palabras del pastor, un sí tembloroso, y la ilusión de que todo era parte del plan divino. Esa noche, mientras Lucía dormía, Mateo observó su rostro a la luz tenue de la lámpara y pensó que finalmente había encontrado la paz. No sabía que esa paz era solo el silencio antes de la tormenta. Porque a veces, las promesas que creemos celestiales vienen envueltas en pruebas humanas. Y el amor, cuando se sostiene solo en la emoción, puede convertirse en un espejismo que duele. Dicen que el amor verdadero no se rompe de un día para otro. Primero se agrieta en silencio, como una pared que nadie repara. Y cuando por fin notas las fisuras, ya es demasiado tarde. Mateo comenzó a sentir que algo se deslizaba entre sus dedos. Las mañanas dejaron de tener aquel brillo del inicio, y las risas que antes llenaban la casa se convirtieron en murmullos lejanos. Lucía, que solía esperarlo con café y palabras dulces, ahora pasaba horas encerrada en el cuarto o mirando su teléfono. Decía que hablaba con su familia, que extrañaba su pueblo, pero algo en su voz sonaba distinto. El niño, Andrés, tampoco facilitaba las cosas. Cada vez que Mateo intentaba acercarse, el pequeño respondía con desprecio. Le gritaba, lo empujaba, y más de una vez rompió los regalos que él le compraba. Su madre, doña Rosa, lo miraba con ojos de advertencia. «Hijo, hay amores que vienen con espinas», le dijo una tarde mientras tendía la ropa. «Y aunque uno quiera abrazarlos, terminan hiriendo». Mateo no quería escuchar. Pensaba que la fe debía sostenerlo, que el amor era una cruz que uno debía cargar con paciencia. A veces, al caer la noche, recordaba aquella primera mirada en la estación, la sonrisa de Lucía bajo el sol, y se preguntaba dónde había quedado esa promesa. ¿Había cambiado ella? ¿O era él quien estaba despertando del sueño? Los días se volvieron una rutina silenciosa. Lucía empezó a salir más seguido. Decía que iba al mercado o a visitar a una amiga. Volvía tarde, con ropa nueva, perfume caro y una mirada que evitaba la suya. Mateo trabajaba todo el día para mantener la casa, y aún así ella parecía insatisfecha. Pedía más, siempre más. Una vida mejor, una casa más grande, un futuro que él apenas podía prometer. Doña Rosa, con la voz cargada de experiencia, intentó hablar con ella. «Mija, el hogar se construye con humildad, no con lujos», le dijo suavemente. Pero Lucía solo sonrió con cortesía y cambió de tema.
A Mateo le dolía ver cómo las dos mujeres más importantes de su vida apenas podían compartir la misma mesa. La tensión flotaba en el aire, invisible, pero constante. Una noche, mientras cenaban, Lucía se levantó abruptamente y dijo: «No vine a esta ciudad para vivir como pobre». El silencio cayó como una piedra. Mateo la miró sin comprender, y su madre bajó la cabeza. Por primera vez, comprendió que aquella revelación del pastor quizás no era una promesa, sino una prueba. A partir de entonces, los días se volvieron pesados. Mateo comenzó a sentir una tristeza profunda, esa que no se cura con oraciones rápidas ni frases de consuelo. Era el peso de haber confundido el deseo de ser amado con la voz de Dios. Aún así, cada mañana seguía levantándose, con la esperanza ingenua de que ella volvería a ser la mujer de antes. Pero el amor, cuando se sostiene solo sobre la ilusión, termina desgastándose, y lo que antes era fe, poco a poco se convierte en resignación. Mateo empezó a comprender que a veces el cielo no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos aprender. Y en su caso, la lección era dura. No todo lo que brilla como bendición viene realmente del cielo. Hay un momento en que el corazón deja de resistir y empieza a cansarse. No se rompe de golpe, no hace ruido, solo se apaga despacio, como una vela que se consume en su propio silencio. Así se sentía Mateo cada mañana. Abría los ojos antes del amanecer, escuchaba el ruido de la ciudad despertando, y por un instante olvidaba todo. Pero bastaba mirar el lado vacío de la cama para recordar que la distancia ya no era geográfica, sino emocional. Lucía dormía en otro cuarto desde hacía semanas. Decía que necesitaba espacio, que se sentía sofocada, que él estaba cambiando. Y Mateo, sin entender, aceptaba en silencio. Empezó a ir menos al trabajo y más a la iglesia. Se sentaba en los últimos bancos, donde nadie lo veía, mirando el altar con los ojos vacíos. Ya no buscaba respuestas, solo intentaba entender por qué Dios lo había llevado hasta ahí. Había seguido la revelación con todo su corazón, creyendo que estaba obedeciendo una promesa divina. Pero ahora esa promesa parecía un castigo. En casa, el ambiente era tenso. Doña Rosa apenas hablaba. Lucía se movía por las habitaciones con una frialdad que helaba el alma. Y el pequeño Andrés lo evitaba como si fuera un extraño. Las comidas eran silenciosas, las noches, eternas. A veces Mateo se quedaba despierto solo para escuchar el tic-tac del reloj, intentando entender en qué momento la fe se convirtió en dolor. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, pasó frente a la iglesia donde todo comenzó. El mismo lugar donde el pastor le había dicho que Dios tenía una mujer reservada para él. Entró sin pensarlo. El templo estaba vacío. El eco de sus pasos resonaba en el suelo. Caminó hasta el frente, se sentó y habló con voz temblorosa. «Si esto era tu plan, Señor, ¿por qué me siento tan perdido?». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez, no pidió que Lucía cambiara. Solo pidió fuerzas para no perderse a sí mismo. Y en ese momento, comprendió algo que nunca antes había entendido. La fe no es creer que todo saldrá bien, es tener el valor de seguir, incluso cuando todo parece haberse derrumbado. Esa noche, al llegar a casa, encontró la puerta entreabierta. La maleta de Lucía ya no estaba. En la mesa había una nota escrita con tinta corrida. «No puedo más. No nací para esta vida. Perdón». Junto a la carta, un anillo. El mismo que él había comprado con sus ahorros, creyendo que simbolizaba un pacto eterno. Mateo se quedó allí, de pie, sin lágrimas, sin ira. Solo una calma extraña lo envolvía. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración. Su madre se acercó despacio, le tomó la mano y dijo con ternura: «No todo lo que se va es pérdida, hijo. A veces, Dios arranca lo que duele para que florezca lo que sana». Esa noche, Mateo durmió por primera vez sin miedo. El dolor seguía allí, sí,
Pero era distinto, un dolor limpio que purifica. Mientras el amanecer llegaba, comprendió que no había perdido una promesa, había ganado un despertar. Porque a veces, los caminos más duros son los que nos devuelven a nosotros mismos. Dicen que después del dolor más grande, viene un silencio distinto. No el silencio de la ausencia, sino el de la comprensión. Ese que llega cuando el alma, cansada de luchar, finalmente se rinde, no por derrota, sino por aceptación. Mateo pasó los primeros días sin rumbo. Iba al trabajo como un autómata. Caminaba por las calles sin mirar los rostros, sin escuchar el ruido. Las noches eran las más difíciles. El eco de los recuerdos lo perseguía. La voz de Lucía riendo, el olor de su perfume, la ilusión del primer viaje. Pero poco a poco, ese eco se fue apagando, como una canción que termina suavemente. Una tarde, mientras ordenaba la casa, encontró un cuaderno que había comprado tiempo atrás. En la primera página escribió: "A veces Dios no nos da lo que pedimos, sino lo que necesitamos para despertar". Esa frase se convirtió en su oración. Cada palabra era una semilla que empezaba a germinar dentro de él. Doña Rosa lo observaba en silencio. Veía cómo su hijo volvía a respirar sin peso, cómo su mirada recuperaba el brillo perdido. Un día le dijo con ternura: "Hay amores que llegan para quedarse y otros que llegan solo para enseñarnos". Mateo sonrió. Por primera vez, entendió que aquella revelación no había sido un error, sino una lección. Empezó a pasar más tiempo consigo mismo. Volvió a leer, a caminar por el parque, a tocar la guitarra que había abandonado. Y en medio de esa quietud, redescubrió algo que había olvidado: su propia compañía. Comprendió que el amor más profundo no comienza con otro, sino con uno mismo, que no se puede compartir lo que no se tiene. Un domingo, volvió a la iglesia. El mismo pastor estaba allí, predicando sobre el perdón. Mateo lo escuchó sin esperar respuestas. Solo se quedó en silencio, dejando que las palabras se posaran como lluvia sobre su corazón. Cuando terminó la misa, el pastor se acercó, lo miró y dijo: "No todas las promesas son para quedarse. Algunas solo vienen para abrirte los ojos". Aquellas palabras fueron como una llave. De pronto, todo lo vivido tuvo sentido. Lucía no había sido un castigo, había sido un espejo, un reflejo de sus propias carencias, de su necesidad de llenar con amor humano lo que solo el amor divino podía sanar. Pasaron los meses. La vida siguió su curso, sin estridencias, sin grandes milagros. Pero dentro de Mateo, algo había cambiado. Ya no buscaba señales en el cielo ni promesas en los templos. Aprendió que la verdadera revelación no siempre llega a través de voces o profecías, sino del silencio después de la tormenta. Una mañana, mientras tomaba café frente a la ventana, vio cómo la luz se filtraba entre las nubes. Sonrió. Ya no sentía rencor ni tristeza, solo gratitud, porque incluso las historias que terminan mal pueden ser la puerta hacia un principio mejor. Y ahí, en esa calma que solo nace después de haberlo perdido todo, comprendió que el amor no fracasa, solo cambia de forma. A veces se convierte en despedida, otras en aprendizaje, y las más valiosas, en paz. Mateo cerró los ojos y susurró una última oración: "Gracias, Señor, por quitarme lo que no era mío, para devolverme a mí mismo". El viento sopló suavemente. El día continuó como cualquier otro, pero para él era el primer día de su nueva vida. Una vida sin promesas rotas, sin máscaras, sin miedo. Solo verdad. Solo fe.